Para mí la madurez es un alivio profundo. Estoy cada vez más cerca de lo que soy. Menos tranca, más libertad. Sin vergüenza, sin temor. No puedo perder tiempo. Es la plenopausia. Ya uno empieza a ser la que quiere ser. Hubo un tiempo en que crecimos hacia afuera. Para gustar, para rendir, para encajar. Se normalizaba el silencio. Yo me pasé la infancia entera tratando de ser invisible. Estaba tu rol, pero no estaba tu ser. Nos enseñaron a temer la pausa, Evidentemente las mujeres no hemos tenido derecho. a esconder el cansancio, Viví mis 4 embarazos trabajando en los medios de comunicación escondidos. a callar lo que ardía por dentro. Arrastramos genéticamente una inseguridad producto de nuestra condición de mujeres. Nos midieron por la piel tersa, el útero fértil, la agenda llena. No me prioricé a mí. Y yo dejé que mi vida girara en torno a los demás. Pero crecimos y llegó un nuevo ciclo. Yo era más insegura antes que ahora. Encontré como el equilibrio. Este es mi segundo tiempo, el más honesto. Desde que soy mamá, entiendo mucho más a las mujeres que no quieren ser mamás. El más profundo, el más nuestro. Ya no pedimos permiso, queremos respuestas, queremos decidir cómo habitamos esta etapa. Con información, Las mujeres no éramos incluidas en los estudios médicos hasta el año 90. con libertad, Tu sexualidad pasa de ser fábrica a ser parque de diversiones. con goce. Yo necesito estar en pareja para sentir el placer que quiero. Que ninguna mujer se quede sin orgasmo. No es un manual, es una conversación que hacía falta. Cómo hablar de abuso es una experiencia insoportable, pero una persona que escucha y aparte haciendo la diferencia. Una red para mujeres reales, con historias que importan. Y yo me entero a mis 45 de que mi padre, quien me crió, nunca fue mi padre. Yo no pude decir la palabra suicidio, me acuerdo que hasta los 38 años. Ser linda no te convierte en un instrumento de lo masculino. Es como el verso de la Gabriela Mistral ese de si tú me miras yo me vuelvo hermosa. Es en un mundo que lucra con nuestras inseguridades, sentirse bonita es el mayor acto de protesta, digamos. Aquí hablamos lo que antes se callaba, de hormonas, de deseo, de renacer. El cerebro cambia estructuralmente y biológicamente estamos capacitadas para volver a mirarnos. Vamos a elegir dónde estar, dónde actuar, dónde ser y dónde sencillamente desaparecer. Porque la vida no se acaba con la menopausia, empieza de nuevo. Bienvenidas a mi segundo tiempo. Es mejor si nos atrevemos a vivirlo con conciencia. ¡Qué emoción! Hay una palabra que durante siglos nos enseñaron a callar. Son patrones de conducta heredados y arraigados a través del sometimiento. Doctor, todo me afecta. No me soporto ni yo, no me soporta mi familia. La escondieron bajo diagnósticos fríos, chistes crueles Todavía me da un poco de pudor. y silencios que pesaban más que los síntomas. Es que está asociado a como a vieja mañosa, como que ahora solo queda como el envejecimiento. Que al final a la sociedad le conviene que las mujeres tengan baja autoestima. Pero la verdad es otra. La menopausia no es una condena, es transición. Reencontrarse con la mujer que uno quiere ser. Preguntarnos no solamente qué queremos, qué sentimos. Y eso hace una diferencia. Es saber que vienen cambios, pero requiere la proactividad. La dignidad la tiene que partir uno. Lo que nos falta sigue siendo información y lo que sobra es tabú. Las mujeres históricamente hemos estado relegadas en un segundo plano. La menopausia puede ser plenitud, libertad. En Chile, más de la mitad de las mujeres está sexualmente activa después de los 60 años. Envejecen mejor. Me voy a dar cuenta a los 60 que me debería haber separado a los 44, que ya no quería ser esa. Me gustaría ir avanzando cada vez más en que me importara menos lo que piensen los otros. Tienen que ponerse selectivas, ser nosotras mismas nuestra prioridad. No es lo que a uno le pasa, sino lo que uno hace con lo que le pasa. Sé libre, haz lo que tú quieras. Un segundo tiempo hecho de autonomía. Responderse 3 preguntas que son muy importantes en esta etapa. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde voy? A resignificar la palabra prohibida para transformarla en la verdad más poderosa. Que nosotros nos consideremos la prioridad, porque para que el resto esté bien, tú tienes que estar bien. Como que en el fondo se vive calladita, que no se note mucho, usted siga funcionando. Médicos incluso te dicen, olvídalo, eres demasiado joven. La perimenopausia también es como una ventana de vulnerabilidad en la salud mental. Tanta expectativa, más que ayudar, genera daño. Es cómo enfrentar los problemas. Yo era más insegura antes que ahora. Es un momento de explorar, de tomar riesgo. A mí me gusta y he escuchado muchas mujeres como que les importa todo nada. ¡Esa soy yo! No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con ventaja. Me emociona profundamente lo que dice Javi porque creo que la muerte no, tiene un lugar muy escondido en nuestra sociedad. No voy a tener más miedo porque van a estar estas mujeres conmigo. Porque este segundo tiempo empieza con una decisión.
la de no permitir que nadie nos diga otra vez que no importamos. Y un círculo de mujeres generacionales que se sostienen. Dejar de mirar el envejecimiento como algo que yo pierdo, que este regalo, este milagro que nos trae la vida. La menopausia no es el final, es la puerta de entrada a otra forma de vivir. Quiero agradecer al Ritz-Carlton aquí de Santiago. Casa soñada. Este es el living de mi casa. No, es del Ritz-Carlton y les quiero agradecer porque desde el día 1 se sumaron a este proyecto tan bonito, tan mágico, que no tengo duda que vamos a armar una comunidad imparable y simplemente agradecerles de estar aquí con nosotros. Aquí comienza mi segundo tiempo. ¿En qué momento nos convencieron de que el valor de una mujer caduca cuando deja de ser fértil? Durante siglos nos contaron un solo guión: la juventud como cima, la fertilidad como propósito y después un lento desaparecer. En la Grecia antigua se hablaba de la mujer seca. En la Europa medieval, la menopausia se ligó erróneamente a enfermedad, incluso brujería. Y en el siglo XIX, los manuales describían a las mujeres mayores como nerviosas o incompletas. La ciencia tampoco miró de frente. El cuerpo femenino se redujo al aparato reproductor. La mayoría de los estudios se hacían en hombres, como si fuera el modelo estándar. La menopausia se trató como un problema que había que corregir, en lugar de entenderla como una etapa natural del ciclo femenino. Hoy algo está cambiando. Sabemos que no es un final, sino una etapa con retos y grandes oportunidades. Si el segundo tiempo puede ser tan poderoso, ¿por qué nos enseñaron a temerlo? Hemos visto en un recorrido breve de este primer capítulo cómo el silencio ha marcado a las mujeres, no solamente físicamente, pero también a nivel cultural. Y mirando históricamente para atrás a la mujer chilena, ¿cómo la puedes contextualizar para que nosotros entendamos cómo llegamos a aceptar estos roles, vivir de esta forma más marginal de alguna manera? Pensando en la mujer chilena, pero yo te diría que este es un proceso bastante occidental también. Evidentemente las mujeres no hemos tenido derecho. Y aquí hay una crítica también a la historiografía. Ha sido escrita tradicionalmente, era escrita por hombres para y los para hombres. Y las mujeres que aparecíamos en la historia éramos porque habíamos sido reinas, sí, porque habíamos sido santas o porque sí, habíamos sido prostitutas. Claro, exactamente. Las mujeres que estaban efectivamente actuando en la historia no aparecen en los libros de historia. Pero, bueno, si las mujeres estábamos, por ejemplo, educando a los hijos, esa no es una tarea menor. Los hombres no estaban en la casa. La Comunidad Mujer, por ejemplo, hizo un estudio hace un par de años atrás en que si se valorizara los roles de cuidado que ejercemos las mujeres, representaría un 25% del PIB ampliado. ¿Pero qué sientes tú que nos hace falta para seguir saliendo, para que esas mujeres puedan ir asumiendo esos roles en liderazgo, en representación? O sea, yo creo que en mi generación, por decirte, todavía existen mujeres que sobre los 60 años ya no consideran que son viables para estar haciendo cosas más públicas. Esta tradición, digamos, de las abuelitas cuidando a los nietos, digamos. Bueno, eso yo te diría que todavía subsiste en el sector de élite chilena, pero al mismo tiempo también existen caminos de salida hacia eso. O sea, hay movimientos hoy día fuertes que no solo vienen de Chile, sino que también de fuera, en que las mujeres, digamos, no tienen que considerarse como su deber el ser cuidadoras de los hijos de sus hijas. ¿Y tú sientes que hemos superado también el silencio alrededor de nuestros ciclos, de nuestros tránsitos, de nuestras necesidades, de lo que nos pasa como mujeres a medida que vamos evolucionando? ¿O sientes que todavía hay un tabú? Arrastramos, digamos, genéticamente una inseguridad producto de nuestra condición de mujeres. Entonces, qué fuerte lo que acabas de decir. Claro, una necesidad como de validarnos, poco menos que decir, mira, a pesar que soy mujer, soy capaz de. Sí, claro, continuamente. Claro. O sea, yo creo que la sociedad chilena es todavía una sociedad muy patriarcal y una sociedad muy machista. Oye, me da rabia sobre lo que todo, me dices, claro, me da rabia conmigo, porque siento que es tan cierto. Y sobre todo, te digo, el abuso y la violencia contra la mujer está comenzando a ser denunciada, pero si yo te contara las historias que están en el libro Salir del Infierno, te diría que sí, que las mujeres tienen que salir del infierno, y tienen que salir del infierno por las relaciones que van teniendo con los hombres que participan de sus vidas. En los sectores más marginales es mucho más difícil. ¿Qué falta para que las mujeres empecemos a sentirnos, a mostrarnos, a vivenciarnos como poderosas cuando somos maduras? Yo tengo sentimientos encontrados con el cómo nos visibilizamos. O sea, yo creo que el movimiento feminista ha rigidizado, digamos,
su lucha por los derechos de la mujer a veces en tratar de negar ciertas condiciones que son propias de lo femenino. O sea, yo creo que nosotros tenemos que entender que somos iguales a los hombres, pero que somos en derechos, pero que a la vez somos distintos. ¿Y tú crees que cuando vemos mujeres líderes hoy en día y que hablan de su liderazgo femenino de un lugar como de mujeres, fuerza vulnerable, es también nuestra fuerza? Es que yo creo que es, y yo creo que nos hacemos un flaco favor en la medida en que nosotros lo neguemos o lo tapemos, porque en el fondo estamos legando atributos de lo femenino. Si lo femenino tiene sus propios atributos, claro, o sea, cuando yo te miro a ti y veo tu belleza y veo cómo esa belleza se transmite, bueno, yo no quisiera que tú te afearas, por así decir, para parecer más masculina. Y ser linda no te convierte en un instrumento de lo masculino, sino que te convierte en una persona que tiene ciertos atributos que puedes mostrar y que puedes mostrar bien. Las mujeres siempre supimos que existía un cambio, pero casi nunca nos dijeron cómo era. Crecimos en silencio, sin palabras, sin historias que nos prepararan. Ese silencio lo heredamos de nuestras madres y abuelas, sin rituales, sin información, sin permiso para hablarlo. Así nació una herida cultural, callar lo que sentimos y aprender a soportar en soledad. Un silencio que moldeó nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestra manera de habitar el cuerpo. Nos enseñó que valemos por lo que cuidamos, servimos y damos. Y aunque el mundo cambia, las huellas siguen ahí. 73% de las mujeres dice que la menopausia sigue siendo un tabú social. Hasta el 40% de las mujeres vive síntomas de depresión o ansiedad en esta etapa, la mayoría sin saber que están ligados a su cuerpo. Y muchas incluso se ven obligadas a dejar sus trabajos en silencio. El tabú no solo nos quita palabras, nos quita salud, oportunidades y tiempo. Y cuando una mujer habla, otra se atreve. Ese es el poder de la representación. Así, poco a poco, la herida del silencio empieza a cerrar. Tú, de hecho, transformaste una herida muy profunda, que muchas personas ni siquiera llegan algún día a poderlo contar. Y lo llevaste a algo colectivo, pero con un propósito claro. Fue una cosa más bien accidental. Si bien yo siempre escribí y siempre he sido mi voz primaria, yo me pasé la infancia entera tratando de ser invisible, porque el contexto de una infancia marcada por una dinámica de abuso sexual infantil, en ese mundo, todo ese trayecto que igual está marcado por el desconcierto, la confusión, el terror, no entender mucho, también tratar de ser niño, y está todo eso, todo revuelto. La escritura siempre fue como la voz primaria. De hecho, me pongo a escribir y hay algo que sale de dentro, tu voz más genuina, y hasta te pillas en cosas que no estás a lo mejor muy preparada para querer todavía afrontar. Agua fresca en los espejos es bien impresionante el momento, porque tú estás escribiéndole una carta a tu madre donde relatas el abuso y de tu padre, o sea, que es un incesto. Y yo le hice, ¡qué valentía! La carta fue parte justamente de la terapia y era una carta a la madre. Esta carta salió como en un rapto, fueron 50 páginas y era una carta que, más que querer contar la historia, partía desde el querer pedir perdón o querer explicarle a tu mamá que no eras la hija que hubiese ella querido o la hija que todos hubiesen esperado. Yo creo que así como no hay palabras para hablar de amor, muchas veces nos quedamos cortos. Bueno, obviamente que para el horror no hay ninguna. Cómo hablar de abuso es una experiencia insoportable, pero una persona que escucha ya parte haciendo la diferencia. Mira. Si eso es además una comunidad, porque además tampoco es que el abuso existe en una familia que cuelga en el aire. Existen contextos sociales, contextos históricos. Es muy distinto haber develado un abuso, no sé, en los años 50, que después de Me Too o de otros movimientos sociales que han llamado como a compartir estas historias. ¿Cuáles crees tú que son como las heridas emocionales más fuertes, que son resultados de este mismo silencio? Yo creo que además de que ese silencio impuesto perpetúa o alargado para muchas mujeres situaciones de violencia, de sufrimiento, de dolor, en términos como de costo o consecuencia, la pérdida de sí misma, un duelo contigo, el no poder hablarse. Como un abandono. Sí, no poder conocerse, no poder vivir acorde a lo que necesitas, no poder siquiera a lo mejor ni preguntarte qué te gusta más, qué te gusta menos, qué soñarías, qué querrías. Las propias niñas de repente en sus discursos se ponen cotas porque ya han percibido. Es muy loco porque de la misma manera
en que vamos aprendiendo a hablar desde chiquititos, vamos aprendiendo a callar. Porque a veces la resiliencia puede terminar como equivaliendo en el mensaje a una suerte de puedes resistir y puedes resistirlo todo. Sí. Cierto, totalmente. Y uno no es de hule. Y en ese sentido... Ni es de fierro. No, por favor. Y se puede romper. ¿Qué crees tú? ¿Por qué realmente es tan importante el sentirse escuchada y ser escuchada? Ay, porque yo creo que casi todo parte como en estos sacrificios de voz. Para nosotros se cruza todo lo que va pasando dentro de nosotros. El cuerpo tiene una voz también. Nos avisa de nuestro bienestar, de nuestro malestar, de nuestras enfermedades. Tratar de evitar a toda costa esos sacrificios. Claro. El acallar al otro. Cuando tú no escuchas, tiene un impacto directo en cómo vas desarrollando toda la imagen de ti, tu identidad, el modo en que procesas las emociones. Esa voz tiene que ser escuchada. Además, es súper importante porque cuando tú sientes que la voz no sirve para nada, no sirve para hacer un cambio, no se escucha una necesidad, no se escucha un grito de auxilio, se va replegando. Y ese silencio es un silencio del terror. Claro. Y en esa soledad y en ese silencio ensordecedor, te perdiste a ti mismo. O sea, es como te salieras de ti. Por eso que esto de la voz es tan importante, y no solamente desde estas pérdidas y sacrificios de voz que empezamos a ser muy chicos, sino porque esta cosa de lo que no se nombra no existe. Bueno, lo que no se nombra más bien no vive, no gana más vida. Como el grito ahogado. Creo que una de las cosas más terribles, como que tú le dijeras a los pulmones, no respire, que nos late el corazón. ¿Cómo eliminas esa sonoridad? Que yo creo que en los ojos de alguien todos podemos ser alguien con algo bueno, con algo lindo. Es como el verso de la Gabriela Mistral ese de si tú me miras yo me vuelvo hermosa. Opera al revés también. Si tú me miras de una cierta manera, puedo desaparecer. Y la consecuencia, si tú pensaras la más fuerte o la depresión. La depresión. Durante siglos, las emociones femeninas fueron etiquetadas como histeria, usadas como excusa para silenciar nuestra voz. Ese estigma dejó huellas. Nos enseñaron a no hablar de la tristeza, a no validar la ansiedad, a callar lo que sentimos. Las cifras son claras y muy duras. 1 de cada 5 mujeres sufre depresión o ansiedad, casi el doble que los hombres. Durante la perimenopausia, ese riesgo se duplica o incluso cuadruplica. En la posmenopausia, hasta un 41% desarrolla depresión, aunque nunca antes la haya vivido. Y en Chile, apenas un 25% de las mujeres recibe atención psicológica o psiquiátrica cuando presenta síntomas. El resto carga con el peso en silencio. No son solo estadísticas, son la prueba de que la salud mental femenina ha sido ignorada. Durante décadas, la medicina puso el foco en el útero, los ovarios, el ciclo fértil, pero dejó de lado la mente, la autoestima, la identidad. ¿Tú tenías voz y voto? ¿Cómo era ser mujer en ese mundo tan masculino en la televisión? Mira, Leo, no tenía ni voz ni voto. Literal. Sin embargo, tuve la suerte de ser como la mujer ancla, claro, como dices tú, cuando los tiempos en la televisión también venían cambiando. ¿Cómo se vivía en esa época, tú como figura pública, hablar libremente de temas como de sexualidad, intimidad? En general no se hablaban. Silencio. Era como, exactamente. Pero como uno estaba en el sistema y es lo que uno venía viviendo y aprendió con la televisión, se normalizaba el silencio. Qué triste verlo hoy día. No estabas, no eras tú. Estaba tu rol, pero no estaba tu ser. Tú en ese sentido yo encuentro que has sido súper abierta, un ejemplo también. Has hablado del abuso, has hablado de la maternidad, del ser abuela. Y siento que yo estoy plantada en un momento de mi vida donde me siento mucho más íntegra, mucho más segura. Mucho tiempo viví una especie de dualidad personal, como de ser una niña como muy tímida, como muy retraída, a sentir y mostrarme tal cual soy. Es ser como empoderada de alguna manera, ¿no? Como asumida, plena. Exactamente. ¿Y qué generó ese switch, ese cambio? Fue puntualmente un año después que falleciera mi madre y yo me entero a mis 45, 46 años de que mi padre, quien me crió, nunca fue mi padre. ¡Wow! Que mi padre biológico no era ese padre. De ahí se produce en mí como un cambio potente. Preguntas sin respuestas porque mi madre no estaba. Entonces, ¿cómo te enteras? Me enteró por una tía. Pero al momento que me lo cuenta, yo siento
más que ponerme, que alterarme, siento como un relajo físico, mental, corporal. ¡Wow! Pero si esto yo lo sabía. ¿En Fue serio? como, ¿Tú tenías yo una lo sabía. intuición de esto? ¿Tenías una sensación íntima en tu cuerpo de que era así? Y de toda la vida. Pero este episodio viene a encontrar, siento, esa pieza que a veces le falta un puzzle y que ¡wow! Apareció. Y todo se pone en foco. Eso es. ¿Sabes lo que me genera lo que me estás diciendo? Que encuentro demasiado importante y la razón de este programa, de alguna manera. Cómo los silencios de las cosas que no se dicen nos dañan. Y el poder expresarlo como estás haciendo acá en este programa, para todos los que nos están mirando, seguramente también le estás dando la oportunidad a otra persona de también sanar con tu sanación. En tu segundo tiempo mereces sentirte plena. En Clínica Meds encuentras todas las especialidades y a los expertos que entienden tus necesidades para apoyarte en cada etapa. Visítanos en meds.cl.